¿Qué le pasa a Lautaro Martínez? ¿Qué le sucede? ¿Por qué no convierte con la selección argentina hace rato? ¿Por qué tiene su peor racha histórica? Bueno, vamos a hablar acerca del 9 con algunos detalles. Antes que nada, tengo que hacer la aclaración, me veo obligado después de lo que suele suceder cuando hablo de jugadores que compiten con otros futbolistas que están muy identificados con el fútbol local, como por ejemplo es el caso de Julián. Este video no es una situación que postule que Julián no puede ser el titular. Este video no es unas ganas de pelear y decir Lautaro es más. Este video no está diciendo que Julián no debe sumar minutos en los próximos partidos porque hay que darle oportunidades a Lautaro. No estoy diciendo nada de eso. De hecho, si Julián es el titular en los próximos encuentros es totalmente entendible. Es un jugadorazo, es un crack. Compartimos nombre, incluso tuvo un enorme mundial. Fue una de las 5 o 6 grandes figuras. Es indiscutible. Esto es un video sobre Lautaro. ¿Por qué aclaro esto? Porque ya me la veo venir en comentarios. Si tenés ganas de pelear, no es el lugar. Lautaro Martínez cerró muchas jugadas claras entre el mundial y los amistosos. Esto está claro, lo vimos todos. Es un momento complicado para el 9. Es un futbolista que está bien, es una posición que vive de rachas, sí, pero Lautaro Martínez suele tener esas situaciones a lo largo del tiempo, ¿no? Momentos en donde tiene una sequía goleadora importante, donde suma a partir de otro tipo de facetas, como es la creación de juego, la presión, el pivoteo. Tiene muchas características muy interesantes más allá del gol, pero claro, un 9 vive del gol, y contra Curazao, por ejemplo, ya empezó el partido errando una clarísima, que seguramente le pesó a él a lo largo del partido y lo terminaron sacando sin poder convertir. ¿Qué le está pasando? O sea, es raro. Yo creo que de ninguna manera se puede subestimar a este delantero. He leído en Twitter que Lautaro Martínez no está a la altura de la selección argentina. O sea, a ese nivel. Es una racha negativa, ya va a pasar, pero por supuesto hay que analizarla, hay que hablar del tema. Creo que hay cosas que no tienen explicación, eso sí. O sea, creo que hay rachas que son cuestiones mentales, cuestiones psicológicas, que son difíciles de decir como periodista. Es por esta razón, porque la realidad es que Lautaro erró varias jugadas claras debajo del arco, ya no solamente en la Copa del Mundo, sino en amistosos contra rivales bastante endebles. Entonces uno empieza a suponer que no es una cuestión de méritos futbolísticos, porque si algo tiene Lautaro Martínez es un presente goleador en el Inter, que contrasta con el mal momento que tiene en la selección argentina. En este momento Lautaro Martínez está pasando su peor racha en la historia desde que juega en la selección nacional. Lo máximo que había estado sin convertir fue un año, sí, entre noviembre de 2019 y el siguiente partido en 2020, pero estamos hablando de 2 o 3 partidos, o sea, 3 partidos en total, o sea, muy poco tiempo, y volvió a convertir después, contra Ecuador en eliminatorias. En 2018 le marcó a Irak, en 2019 le marcó a Venezuela, 2 a Nicaragua e hizo 2 goles en la Copa América, además del famoso triplete a México y un gol a Ecuador. En 2020 le marcó a Bolivia, le marcó a Perú, ambos en eliminatorias. 2021 fue el mejor año de Lautaro Martínez. En Copa América, gol a Bolivia, gol en cuartos de final, gol en semifinales. Además marcó el último penal argentino contra Colombia. Después le marcó a Venezuela, a Uruguay, a Perú, todos estos en eliminatorias. En 2022 le hizo goles a Chile y Colombia por eliminatorias, a Italia en la finalísima donde hizo un verdadero partidazo, y a Honduras en un amistoso. Ese fue el último gol de Lautaro Martínez. Lautaro no convirtió contra Arabia Saudita, lamentablemente, más allá de la situación de los offside, tuvo varias oportunidades, la verdad eran golazos, o sea, duele. Yo en este momento estoy haciendo el documental de la selección argentina en Qatar 2022 y me duele ver los goles eliminados porque eran golazos, y la verdad es que eso pesa mucho en la cabeza de un jugador. Lamentablemente, empezar el mundial siendo uno de los goleadores y que de repente te anulen todo y empezar a ver cómo tu rendimiento baja, cómo tu equipo pierde en el primer partido, sentirte de alguna manera responsable, que tuviste un mal mundial, que estás mal físicamente, todo eso pesa en la cabeza del jugador. No le convirtió a México, no le convirtió a Polonia, tampoco contra Australia, Países Bajos, contra Francia, recordemos no jugó contra Croacia, no marcó contra Panamá ni Curazao. Entonces acumula 8 partidos sin convertir. Recordemos, su mayor racha sin convertir con la selección argentina había sido de 3 partidos. Lo raro es que en el medio tuvo un hito que para cualquier otro jugador capaz hubiera sido un desahogo importante, como es convertirle el penal definitorio a Holanda para poder pasar a semifinales del mundo otra vez. Para cualquier jugador esa sería una situación recontra difícil. De hecho, Lautaro Martínez era el designado para patear el último penal de Francia. O sea, él iba a patear el penal que terminó convirtiendo Montiel, y al final de cuentas
notas se lo dejaron a Montiel, pero Lautaro Martínez era el designado. Yo la verdad pensé que con Holanda iba a terminar su racha, y cuando lo vimos jugar después, más allá de algún buen toque en un gol de la selección argentina importante contra Francia, la realidad es que no está pasando un buen momento. Él reconoce que no tuvo un buen mundial, pero es una cuestión de rachas. O sea, creo que de verdad hay cosas que nos superan a los periodistas a la hora de analizar, o a los analistas de fútbol, que yo no soy analista táctico, que nos superan. Hay cosas que de verdad no tienen explicación, y está bien que así sea, porque el fútbol hay muchas cosas que no tienen explicación, y es una de las magias, una de la esencia que tiene este deporte. Hay cosas que pasan, simplemente, o sea, que no se pueden explicar. Tal vez se pueden explicar desde más el ámbito personal, porque Lautaro Martínez puede dar una entrevista pronto y decir, y la verdad, todavía estoy sufriendo los goles cerrados contra Arabia Saudita. Tengo una jugada abajo del arco y sigo pensando que podría haber convertido los primeros goles del mundial para mi selección, más allá del de Messi, ¿no? Entonces es algo doloroso para él. Pero estamos hablando de un pibe que a sus 25 años tiene una cantidad de récords importantes con la selección argentina, porque ya no solamente fue una de las figuras argentinas desde el comienzo del ciclo de Scaloni, en la Copa América 2019 por supuesto, pero después ya estaba sentado en la Copa América 2021, en eliminatorias convirtió en una banda de partidos, fue uno de los goleadores, de hecho es el segundo máximo goleador del ciclo de Scaloni y tiene 21 tantos, el tercero de la lista de máximos artilleros de la selección de Scaloni es Di María con 9, o sea, 21-9. En un momento había una Messi dependencia, pero también una Lautaro dependencia a la hora de convertir los goles. O hacían gol ellos, o era raro que otro se encargue de convertir. Teníamos que buscar otro tipo de vías. Está solamente un gol de alcanzar el top 10 de máximos artilleros históricos de la selección argentina. A los 25 años está a un gol del top 10. Es buenísimo, es un gran goleador. En ese top 10, por ejemplo, el número 10 es René Pontoni, ídolo de San Lorenzo, de Newell's, y que para Di Stéfano fue el mejor 9 que vio. Lautaro está cerca de encaminarse hacia esa lista. Fue figura de la finalísima contra Italia con un verdadero partidazo. Marcó ese penal importantísimo contra Holanda que a cualquiera le hubiese pesado. Después de un partido muy complicado, para muchos jugadores el partido más difícil de Qatar 2022. Lautaro tiene lo que merece, es un futbolista que hay que valorarlo como tal, que es una de las grandes figuras del ciclo de Scaloni, pero que lamentablemente no está pasando un buen momento, es una racha negativa, una cuestión que yo creo que se va a cortar en eliminatorias, en un partido oficial, él va a tener su oportunidad de desahogo. Creo que de momento Julián Álvarez está bien que sea titular, la verdad es indiscutible que está en un mejor momento y que es un gran futbolista, esto no está en discusión, pero sí ojalá se vuelva a recuperar Lautaro Martínez, porque tenerlo afilado es una oportunidad única de ir variando centro delanteros con diferentes características y apostarlos para diferentes partidos. Esto de por sí sería una ventaja enorme. Recordemos, hay posiciones de la selección argentina que no tienen titulares, o sea, nadie podría decir que entre Tagliafico y Acuña uno es titular, porque la verdad es que uno fue titular en la final de la Copa del Mundo, otro ha tenido partidos importantes también. Es difícil decir Tagliafico o Acuña son titulares, no es así. Es difícil decir, por ejemplo, ahora que volvió Lo Celso, ¿será titular él o será Alexis o Enzo o De Paul? O sea, ¿a quién le sacará el puesto? Está bien, son diferentes características, pero es difícil decir que un jugador es titular en la selección argentina de Scaloni porque han variado mucho. Y salvo algunos casos puntuales, como es el Otamendi, Di María, Messi, los referentes, Cuti Romero presente, Dibu Martínez o Molina, que se ha sentado mucho más que otros laterales derechos, es difícil decir este puesto tiene un titular. Van a ir variando y la verdad que más allá del gran presente de Julián, sería muy beneficioso para la selección recuperar un delantero del calibre de Lautaro Martínez. Ojalá lo haga pronto, ojalá esté bien, ojalá sea el del Inter, porque la verdad que en Inter está rompiéndola. La racha pasará y seguiremos acá informando, por supuesto, de todas las novedades. Atentos a todo lo que se viene. Mundial Sub-20 en Argentina, hay mucho que comentar. La verdad que hay muchísimas informaciones y datas y cosas que hay que decir en este canal, así que estaremos a full con toda la información. Nos vemos en apenas unas horas con más.